Bueno niños, y como es costumbre en la clase, vamos a entregarle esta mañana a nuestro Señor, a Dios, porque primero todo para Él. Entonces ponemos nuestro corazoncito y nuestras manos en disposición para Él. Entonces, en the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Señor, queremos darte gracias por esta mañana que nos regalas. Queremos agradecerte, Señor, vivos, sanos y salvos. Queremos pedirte por favor que protejas a nuestros papitos y a nuestra familia de todo mal y peligro. Que bendigas a nuestra coordinadora, la rectora y profesores. También protégelos de todo mal y peligro, Señor. Y envía el Espíritu Santo para que sea una mañana llena de sabiduría. Gracias, Señor, por amarnos tanto y permitirnos que nosotros te amemos. Amén. Bueno, chicos, ya nosotros estuvimos hablando un poco acerca de eh, la ley de los caballos y revisamos esta tarea que habíamos dejado, pero ahora me gustaría que ustedes me contaran cuál es su punto de vista acerca de esta ley. ¿Qué piensan ustedes de esta ley? ¿Qué creen ustedes que, que fue esta ley? O sea, ¿qué punto de vista? ¿Cómo la criticamos? Vamos a criticar esta ley. Eh, y vamos a ver cómo se comportaba el gobierno en esa época, ¿no? Vamos a ver cómo se comportaba el gobierno en esa época y cuál era como el miedo del gobierno en ese momento por que no, que sacan esa ley que es para de alguna manera mitigar la prensa y también para que la oposición tuviera de alguna manera miedo, ¿no? De, de contradecir o de ser, de decir algo en contra del gobierno que se estaba viviendo en esa época. Entonces me gustaría escucharlos, vamos a participar todos, así que yo espero que, por favor, eh, cada uno de su aporte y hablemos sobre ella. Listo, chicos. Entonces, a raíz de esto, vamos a tener algo que se va a llamar la Guerra Civil de 1895. Y esta guerra civil se va a dar entre los partidos liberales y conservadores nuevamente. Ellos se van a volver a alzar. Pero ¿por qué? Porque el Partido Liberal, como habíamos dicho antes, tenía como poca participación en asambleas, en el gobierno, entonces el gobierno se había convertido en algo completamente conservador y los liberales pues se sentían un poco excluidos acerca de lo que estaba sucediendo en ese momento en el país. Entonces ellos no tenían participación en el gobierno. Entonces ellos se van a sentir excluidos y van a intentar sacar de, del poder al presidente de esa época. Entonces, si nosotros nos vamos a poner a hablar un poco acerca de esto, nos vamos a acordar, por ejemplo, de que todo esto viene como desde la regeneración, ¿no? La regeneración que es el momento en el que regresan los conservadores al poder y los conservadores van a empezar a tener cambios muy fuertes en el país. Entonces, ellos van a traer la constitución de 1886, que con esta constitución pues ustedes saben que les devolvieron el poder a la iglesia, la educación vuelve otra vez a estar a manos de la iglesia, van a quitar el capítulo de los derechos del hombre y del ciudadano y Colombia va a dejar de ser un país federalista y se va a volver un país centralista. Entonces miren que viene de todo esto, fuera de eso ellos también pues firman algo muy importante que es el concordato, que lo hablamos la clase pasada, que era ese contrato o ese acuerdo que hace el gobierno de Rafael Núñez con la Santa Sede. Entonces miren que es un montón de cosas que vienen, que se vienen cocinando, ¿no? Que vienen ahí como esperando para convertirse en esa guerra civil, la guerra civil de 1895.
Y resulta que una de las grandes partes que también tienen que ver en esa guerra es la misma ley de los caballos. Entonces, los liberales se cansan porque aparte de esta guerra, pues tienen a la iglesia, que la iglesia se vuelve también persecutora. La iglesia también va a empezar a perseguir a la oposición, porque la iglesia tiene el poder, tiene un poder muy grande en este momento, ¿sí? La iglesia tiene un poder grandísimo en el país. Los conservadores le han dado nuevamente el poder a la iglesia y la iglesia tiene un poder gigantesco en este momento, chicos. La iglesia va a poder tomar decisiones muy fuertes en el país. Entonces la iglesia va a empezar a tomar más fuerza y resulta que la iglesia va a decir que las personas que le hagan oposición al gobierno no son hijas de Dios y o van en contra de Dios, sería la palabra. Van en contra de Dios y resulta que ellos, la iglesia, va a empezar a excomulgar a todas las personas que hagan oposición. Y entonces, ¿qué es excomulgar, chicos? Excomulgar es que ellos no van a poder volver otra vez a entrar a la iglesia, van a poder comulgar, van a poder cumplir como sus ritos cristianos, sino que van a ser excluidos de la religión. O sea, los van a sacar de la religión. Ellos no van a pertenecer más a la iglesia católica y pues en ese entonces eso era algo terrible, porque imagínate que la única iglesia que había en Colombia era la iglesia católica, pues ellos se van a sentir excluidos y aparte de eso, pues es como condenarlos al infierno. Una persona que era excomulgada era condenada al infierno, entonces era algo terrible. Entonces miren que la iglesia juega un papel muy importante en ese momento porque ellos de alguna manera lo que intentaban era que las personas estuvieran sumisas al gobierno, estuvieran sumisas a la iglesia y que cumplieran todas las normas que se les ponían. Entonces, los liberales, la iglesia incluso llegó a decir que los liberales, como iban en contra de Dios, no era pecado matar liberales. Entonces, miren esa iglesia que existía en esa época y miren la iglesia que nosotros tenemos en este momento, ¿no? Ese cambio de iglesia, ese cambio de ideología de la iglesia. Imagínense ustedes que dijera la iglesia que se podían matar liberales porque los liberales estaban en contra de Dios. Y resulta que los liberales no estaban en contra de Dios, chicos. Los liberales estaban buscando era poder tener un país más libre, como ellos mismos lo dicen. Tenían cambios y la separación de la iglesia y del Estado era algo que tenía que suceder en algún momento. Entonces, la iglesia comienza a hacer una persecución terrible, 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 terrible. La iglesia comienza a excomulgar y en ese momento había un periódico que todavía en ese momento nosotros lo tenemos, que es El Espectador. El Espectador en ese momento era uno de los mayores opositores del gobierno. Y este señor, resulta que estos señores de la iglesia excomulgaron a la gente que trabajaba y al dueño del periódico El Espectador. O sea, ellos salen de la iglesia católica porque los excomulgan. Eh, Otra cosa que sucede durante esta época es que el gobierno va a controlar completamente los periódicos, niños. Van a mirar o a decir qué es lo que se debe publicar, qué es lo que sale en el periódico, qué es lo que no sale en el periódico. Ellos van a empezar a publicar, ellos van a empezar a manipular los periódicos en el país. Entonces los periódicos se vuelven completamente del gobierno. Ellos decían, usted puede escribir esto, usted puede escribir aquello, usted me borra esto, usted me borra aquello. Esa noticia no sale, esa noticia sí sale. Entonces ellos comenzaron a manipular mucho los periódicos de esa época. Fuera de eso, un poco, eh, Rafael Núñez muere y sube al poder Miguel Antonio Caro. Cuando sube Miguel Antonio Caro, el gobierno de Miguel Antonio Caro tiene muchas medidas impopulares
porque el pueblo no estaba muy contento con todas las medidas que ellos tomaban. Todo esto que venía, que les cuento yo que viene desde la regeneración, el pueblo no estaba contento con esto y Miguel Antonio Caro había tomado pues como esa forma de que la iglesia tomara completamente el orden en el país, porque era un hombre extremadamente católico. Entonces a la gente no le gustaba mucho eso, fuera de eso la persecución que había en los periódicos, en todo lo que estaba pasando en ese momento en el país, la gente no se sentía muy contenta, habían muchas protestas en ese momento, las personas estaban protestando demasiado en contra del gobierno de Miguel Antonio Caro. Entonces, miremos que él le devuelve más poder a la iglesia, le da más poder a la iglesia y él sí totalmente sigue como con la misma línea de Rafael Uribe. Él no cambia absolutamente nada en el gobierno, sino que sigue en la línea de Rafael Uribe, que tanto que las personas estaban hablando de que eso se podría estar convirtiendo como en una dictadura. En ese momento los colombianos se sentían en una dictadura porque muere Rafael Núñez, pero Miguel Antonio Caro sigue en el poder. ¿Quién era Miguel Antonio Caro, chicos? Pues Miguel Antonio Caro era el vicepresidente de Rafael Núñez. Entonces, cuando Rafael Núñez muere, pues él sube al poder. Entonces, imagínense ustedes, este señor en el poder comienza a seguir con el mismo legado de Rafael Núñez y comienza a desprestigiar completamente al Partido Liberal. Entonces le cierra más las puertas a los liberales, a los cuales los liberales pues no les gustan ni un poquito y comienzan a ver esta guerra. Entonces, ¿cómo inicia la guerra, chicos? La guerra empieza porque los liberales van a reunirse en Bogotá, van a reunirse en Bogotá y van a intentar hacer un golpe de Estado, ¿sí? Ellos se reúnen en Bogotá, pero resulta que cuando están reunidos en Bogotá no tienen como mucha ayuda de las personas que habían quedado de ayudarlos, no tienen muchas personas y resulta que ellos terminan em, ellos terminan siendo, aquí hay que editar, aquí hay que editar, aquí hay que editar. Aquí hay que editar. Bueno, entonces chicos, miren que la guerra inicia, ¿por qué? Porque los liberales, cansados del gobierno, comienzan a reunirse, comienzan a reunirse. Bueno, chicos, la guerra inicia con un fallido golpe de Estado. Los liberales, como cansados de todo lo que estaba haciendo el presidente Caro, empiezan como a reunirse personas muy importantes del Partido Liberal y van a intentar tener una revolución. Entonces, son sorprendidos y no pueden llevarse a cabo ese golpe de Estado que ellos tenían. Entonces, la guerra inicia con un fallido golpe de Estado contra el presidente Caro y se quiso convertir como en una revolución general. Entonces, claro, la gente empezó a revolucionarse en Bogotá, pero poco a poco fueron reprimidos por la policía y el ejército del gobierno en ese momento del presidente Caro. Entonces, en Bogotá cesa un poco la actividad revolucionaria porque son sorprendidos antes de tiempo. Las personas sintieron mucho miedo, las personas de sintieron mucho miedo de poderse alzar en armas contra el pueblo y resulta que dejaron solos a los comandantes liberales. Entonces, eso hace que no muchas personas salgan a protestar, a intentar hacer ese golpe de Estado, sino que se quedan y los poquitos que quedan en Bogotá logran ser capturados. Estas personas que capturan, entre ellos está
el expresidente Santos Acosta y son acusados de traición y espionaje. Imagínense. Entonces ellos son capturados y son apresados y no logran hacer el golpe de Estado contra Miguel Antonio Caro. Luego, después de ver esto, en muchos departamentos de Colombia comienzan a levantarse las personas en armas y comienzan a haber rebeliones por todo el país entre conservadores y liberales y comienzan a haber guerras entre ellos en diferentes lugares del país, pero que pronto los militares y la policía del presidente Caro logran mitigar y logran como acabar esa guerra. Finalmente los conservadores vuelven a retomar el poder, logran tranquilizar a todas las personas, meten preso a los liberales que habían empezado la guerra. Es completamente fallida, los conservadores continúan en el poder, todo continúa exactamente igual y nada cambia. Entonces, miren que aquí tenemos esta guerra que pues no fue ganada por ninguno de los dos. Yo digo que ninguna guerra es ganada por ninguno de los dos, pero tenemos unas personas como Santos Acosta, que la estamos viendo aquí en la imagen, que intentaron hacer un golpe de Estado, pero fue completamente fallido porque fueron sorprendidos antes. Entonces miren que los conservadores siguen en el poder en este momento y ellos continúan con todas sus reglas, con todas sus normas, más o menos hasta la Constitución de 1991, que es donde vamos a cambiar la Constitución de 1886 y vamos a tener este gobierno pues por largo tiempo, porque después de que Miguel Antonio Caro entrega el poder, vamos a tener otro gobierno conservador por largo tiempo. Entonces, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiera aportar algo? ¿Algo que quieran decir? No sé, los escucho.